¿Qué tal, gente? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Informe Reservado Economía. Como todos los lunes arrancamos la semana tempranito, 6:30 de la mañana, por aquí por la señal Metro. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, en el día de hoy vamos a compartir una entrevista que mantuvimos con José Luis Espert. Así es. Del vamos le aclaramos. La separamos en dos partes, como para hacerla más livianita. Y siéntese, por favor. Dice cosas realmente muy fuertes, ¿no? Sí. Hace una crítica al actual gobierno, hace una crítica a los gobiernos anteriores. Más que nada plantea un panorama desde el punto de vista de la economía mundial bastante complicado para el año que viene y también desde el punto de vista de la economía local. Me parece que es importante las conclusiones que saca Espert con respecto a la economía local, con miras ya en 2009. En este primer tramo, justamente realiza el economista un análisis respecto a la crisis internacional, obviamente el impacto sobre nuestro país y ya metiéndose más de fondo en lo que tiene que ver con nuestra propia historia, cuáles son los movimientos que se pueden llegar a dar, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debería hacer e incluso ponía foco, prestaba mucha atención respecto a lo que puede suceder con las grandes corporaciones, ¿no? Con Sí. grandes empresas. Y en con este caso, necesidad hoy, financiera. en estos días, hoy se está hablando de Sí. una importante automotriz, qué decisiones va a terminar adoptando el gobierno norteamericano y después también entidades financieras Sí, y sí. entidades bancarias. Por eso presten mucha atención, compartimos el primer tramo de esta entrevista. Indudablemente que uno de los temas principales por estas horas es la crisis internacional. ¿Cómo evaluás la evolución de esta crisis? ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos meses con esta crisis mundial que realmente es grave? Bueno, yo creo que en materia financiera, si bien todavía no terminó la crisis, yo diría que lo peor ya pasó. Yo no vería un paquete de salvataje de más de 2 billones de dólares como en definitiva se terminó anunciando entre lo que anunció el Tesoro, el Banco Central Americano, el Banco Central Europeo y los tesoros europeos. No veo otro paquete de similar magnitud en los próximos 2 años. Aunque sin duda la crisis financiera va a continuar, o sea, van a seguir apareciendo muertos. Pero yo diría que lo peor, la cosa así tan profunda como la que vimos este año, yo creo que no lo vamos a volver a ver en los próximos 2 años. Pero sí va a haber siguiendo coletazos esta crisis, en sentido de aparecer quiebras, muertos. Y no descartaría algún mini paquete otra vez, pero no de esta magnitud. Lo que sí viene, y todavía de ninguna manera se vio, mucho menos lo peor, no se vio nada, es la depresión a nivel mundial en cuanto a actividad económica y precios. Yo creo que a nivel mundial va a haber una caída del producto durante 2 años por lo menos y también una caída de los precios. O sea, lo que se llama depresión. Es verdad, que digo, cuando te referías al tema quiebras, tema muertos, en concreto, esto puede hacer que haya quiebras de empresas muy importantes. Incluso, por ejemplo, en su momento, estos últimos días, se hablaba de una automotriz muy grande. Bueno, digo, ¿esos serían casos que podrían colapsar? Sí, son casos que podrían darse. Incluso hasta de entidades financieras y bancarias también, ¿no? En ese caso, ¿estamos hablando de entidades financieras de primer nivel? Sí, sí, podrían darse. Es decir, tan profunda la crisis que puede poner, en definitiva, a grandes corporaciones, grandes holdings al borde de la quiebra. Es decir, ya lo vimos con Lehman Brothers, pero digo, ¿puede seguir? Sí, yo diría que puede ocurrir. Creo que es menos probable que antes, luego del paquete, la quiebra de entidades financieras muy, muy grandes, pero diría que alguna entidad financiera grande perdida puede haber, y no financiera también, pero lo que sí creo que vamos a asistir a una gran limpieza de entidades chicas. Esto, digamos, José Luis, esto obedece a, siempre con los coletazos de esta famosa crisis hipotecaria, o bueno, o ahora hay más elementos que se han agregado, como por ejemplo, datos económicos de los Estados Unidos que son preocupantes, datos también de Europa. Bueno, a ver, el centro del problema está en una anarquía y liberalidad financiera extrema, diría. El centro del problema acá es que no puede haber un sistema bancario en el mundo que funcione con una relación capital-deuda de 30-1 como funciona el sistema financiero internacional hoy. Mucho menos como por ejemplo el extremo de Bear Stearns. Bear Stearns funcionaba con una relación entre patrimonio y deuda de 52-1, o sea que por cada dólar de patrimonio había 52 de deuda, 52 de pedal. No hay ninguna empresa real que funcione con esos niveles de endeudamiento. O sea, cuando uno tiene un sistema bancario, que es el que conecta depositantes y tomadores de préstamo, con semejantes niveles de apalancamiento, es imposible controlar
el sistema, es imposible la supervisión de ese sistema. O sea, esto no es un problema de supervisión, es un problema de que está funcionando mal la víscera del sistema bancario. Acá hay que ir a una reforma que impida que los sistemas bancarios funcionen con estos niveles de apalancamiento. Tiene que funcionar con niveles de apalancamiento de 5 o 6, no más, no 52 a 1, 30 a 1. La segunda cosa es que hay que impedir que con depósitos de 30 días se pueda prestar a largo plazo. Entonces, este descalce hay que impedirlo directamente. Entonces, en el centro de esta crisis está el desastre que se ha permitido con el sistema bancario en los últimos 30 años, te diría. Por lo tanto, para evitar una nueva crisis así en el futuro, acá hay que hacer una reforma muy grande, que hasta ahora el lobby del sistema bancario siempre ha logrado evitarla, porque obviamente la chica el negocio de manera muy significativa, pero si no se hace una reforma así, en 5 o 10 años estamos hablando de otra crisis otra vez. Tocaste el dedo en la llaga porque digo, ojo, es decir, este tema es importante, pero cuando los gobiernos vayan a querer reformar el sistema financiero o el sistema bancario, me parece que las entidades van a poner el grito en el cielo, ¿no? Esto se ha intentado hacer ya varias veces. Se intentó hacer con la crisis del 89, la crisis de los savings and loans, que se llevó puesto al sistema financiero americano casi, y no se pudo hacer. Sí, claro que va a haber resistencia, pero yo creo que hay que avanzar en este sentido y creo que después de la crisis del 30, no vamos a la crisis del 30, creo yo, pero después de la crisis del 30 creo que es la primera vez que se da una oportunidad para hacer una reforma de este tipo, muy necesaria y saludable para el mundo. Digo, otro tema importante dentro de esta crisis es ¿qué implica para el capitalismo? ¿Es un punto de inflexión para el capitalismo? No. No. Yo creo que este es un deseo del progresismo cavernícola de algunos países retrógrados como Argentina. Acá hay una excesiva liberalidad financiera en el sistema financiero mundial, si vos querés en el sistema capitalista mundial, y con atacar ese problema es suficiente. Acá los parámetros del capitalismo de competencia, libre comercio, educación e instituciones no van a cambiar para nada, al contrario, probablemente tengamos una profundización de las mejoras en ese sentido. ¿Y cómo se hace dentro de este sistema evitar estas burbujas, como la burbuja hipotecaria, ¿no? Y yo creo que la manera de evitarlo es matando a este sistema financiero que trabaja con relaciones de patrimonio y deuda tan grandes. El sistema bancario tiene que funcionar trabajando mucho más lo que trabaja, rompiéndose más el lomo. Menos pedal. Ese es el mensaje, menos pedal. Si una empresa, para poder sobrevivir, tiene que ser cada vez más eficiente y produciendo cada vez mejor, el sistema bancario también tiene que ofrecer productos cada vez mejores, no más sofisticados. Claro. Viendo esta crisis, vos decías, ojo a los efectos todavía más, más contundentes todavía no los vimos. Todavía real no vimos nada, te diría, todavía. Eso justamente te iba a consultar, en la economía real. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos meses en la economía mundial, en la economía concreta, ¿no?, de la gente? En la economía mundial vamos a ver la depresión, 2 años de depresión, o sea, con caída de actividad económica y caída de precios. En Argentina vamos a una estanflación, o sea, caída del producto en 2009 va a haber recesión, pero con inflación alta del 15-16%, porque Argentina va a seguir devaluando, porque la fuga de capitales no afloja y el Banco Central se va a ver obligado a seguir subiendo el dólar para evitar desangrarse en su nivel de reservas. Este nivel de retracción económica, indudablemente esto va a afectar el comercio internacional, va a afectar las inversiones y allí va a golpear duro a las economías emergentes, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. A ver, acá hay que, cuando uno dice economías emergentes, es una gran pelota que la verdad que es tan heterogénea que uno no debería hablar de economías emergentes. Yo diría países como Chile, como Brasil, como algunos asiáticos que han hecho una política anticíclica muy fuerte en estos 5 años de bonanza, van a sufrir menos que Argentina o Venezuela, que al haber hecho un desastre fiscal, como el que han hecho Venezuela y Argentina, Venezuela, a confesión de parte, replego de prueba. Recién la presidenta acaba de decir, Argentina, Kirchner, dijo, la pucha, que esos que se quejan del superávit fiscal, ahora se quejan que también estamos estatizando el sistema. O sea, acaba de decir que ella se apropió del sistema de FJP para poder cerrar la caja. Países como Argentina, que tienen que robar a la gente para poder cerrar los números fiscales, van a sufrir más que países como Chile, que como acumuló mucho superávit puede hacer una política anticíclica en esta etapa de recesión. ¿Vos crees que la Argentina necesita un fondo anticíclico o conformar un fondo anticíclico para atender estas crisis? La oportunidad, al menos por ahora, la perdimos. La perdimos porque nos gastamos toda la plata en la época de vacas gordas, que lo necesita sí, pero ahora no hay manera de tener fondo anticíclico, porque no hay superávit fiscal. En la economía real concreta... Para mí, la única alternativa realista que le queda al gobierno, por supuesto puede hacer otra cosa completamente diferente a la que yo te voy a decir ahora que creo que hay que ir. Yo creo que el gobierno apunta por otro lado y va a mandar un desastre acá, en materia de crecimiento económico. No creo que haya una explosión financiera.
Pero la única opción que le queda a Argentina hoy, dado el desastre fiscal que hizo en la época de vacas gordas, es o devaluar fuerte para evitar que el desempleo vuele, o bancarse, si no devalúa fuerte, que el desempleo siga subiendo y a llegar a 15% el año que viene. Bien, y en la segunda parte de la charla que tuvimos con el economista José Luis Espert, hablamos de la influencia, las consecuencias de esta crisis tan severa, esta crisis externa tan severa en la economía argentina para el año que viene. Y allí Espert planteó un panorama realmente complicado, un panorama complicado desde el punto de vista de la inversión, del empleo, un panorama complicado también para, sobre todo, para lo que hace a la actividad económica. Y me parece que justamente él pone el dedo en la llaga con respecto al tema fiscal. Me parece que en ese punto es donde remarca más el cuidado que debe tener el gobierno, y a la gente le recomienda, digamos, ser cauto, ahorrar en un momento de crisis internacional como esta y con sus lógicos coletazos y consecuencias en la economía argentina. Sí, y hace referencia también a específicamente lo que tiene que ver con el valor del dólar. Así es, sí, lo del dólar también dice que, con respecto al tipo de cambio, que bueno, que evidentemente el dólar va a tener que ser más alto en Argentina el año que viene. Lo vemos, lo compartimos. ¿Tan determinante es el tipo de cambio para generar empleo en la Argentina? Es así, acá en China, en Estados Unidos, en Brasil, en todos lados. Es una verdad de perogrullo, te diría. No, más allá que uno le duela, digamos. No te puede doler, no va a gustar ideológicamente, pero técnicamente hablando, dado el desastre fiscal que hizo Argentina, que no puede darle aire al sector privado bajando impuestos, por ejemplo, porque se quedó sin superávit, no estamos noteando los FJP, las opciones que te quedan son esas. Te digo esto porque un tipo de cambio más alto también significa quizás salario más bajo, ¿no? Sí. Es que esa es la opción, lamentablemente. La opción a la cual nos llevaron los Kirchner, cuidado, porque Argentina no sufre lo que va a sufrir en el 2009, recesión con inflación, por la crisis internacional. Argentina sufre lo que va a sufrir en 2009 como consecuencia del mamarracho que siempre fue el programa económico, que no se dio cuenta mucha gente que era un mamarracho porque estaba el opio de los precios de los commodities muy alto, que ocultaba cualquier otra cosa. Es como el plan de Menem. El plan de Menem también fue un mamarracho. Nada más que duró mientras duraba la entrada de capitales. Cuando se acabó la entrada de capitales, Argentina defaulteó. Acá es igual, se terminó el milagro de los precios de los commodities que valen oro, Argentina va a recesión. Eso te iba a consultar. ¿Qué pasa con el precio de los commodities? Hoy, es decir, en estos días han caído considerablemente, siguen estando bajos. ¿Hay alguna posibilidad de recuperación en esta crisis? No. Yo creo que sí. Yo creo que en el caso particular de los cereales, me debería decirte que cuando se levante la cosecha de soja el año que viene, en abril-mayo, van a estar entre 20 y 25% por arriba de los precios de hoy, que son los mínimos de los últimos 15 años. Están de todas maneras por encima del promedio histórico. Lo que pasa es que, claro, por encima del promedio histórico, pero con retenciones del 35%, con un costo de los insumos como el que hemos tenido, obviamente hace que el agro vaya a pérdida el año que viene. Pero los commodities pueden llegar a subir un 15-20%, perdón, 20-25%. José Luis, para la economía real, para la economía de la gente, para el año que viene, ¿qué se puede observar? ¿Qué se puede analizar? Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que es poco probable que Argentina vaya a una mega crisis financiera durante el 2009. No veo explosiones financieras en 2009 tipo 89-90, tipo 2001-2002. Eso no lo veo. En segundo lugar, creo que el gobierno tiene chances de evitar un default de la deuda pública el año que viene. Puede evitarlo. Lo que no va a evitar, y ahí es mi miedo de cuánto desastre política y económica puede hacer, es una recesión. Una recesión que puede llegar a ser entre 1 y 2% de caída del producto, y más también. No hay manera. La gente tiene que cuidar mucho el bolsillo, ahorrar, no gastar, no hacerse la loca en el trabajo, pidiendo muchas vacaciones, muchos aumentos de salario, porque el año que viene el peligro es el empleo acá. Digo, ¿no hay posibilidades de evitar la recesión? No hay ninguna alternativa como para, digamos, encaminar un crecimiento económico liviano, leve, pero digo, en definitiva. Yo no lo veo. Igualmente, te cuento, como el gobierno ha cometido el delito de destruir al INDEC, la discusión del año que viene, si hay recesión o no, es una discusión bizantina, no va a terminar nunca. Porque como tenés un gobierno que no va a publicar recesión, el gobierno ya está mintiendo con el número de actividad económica, no solo con la inflación miente el gobierno. El año que viene va a haber una discusión interminable entre si hay recesión o no. Te hago una pregunta. El gobierno va a seguir publicando que crecemos. Te hago una pregunta filosófica. En definitiva, digo,
¿por qué los planes económicos en Argentina? Estabas mencionando la caída de, digamos, de la convertibilidad, considerás también que este plan económico no funcionó. Es decir, ¿cuál sería, qué debe hacer Argentina? ¿Qué debe hacer una gestión en Argentina como para que un plan económico se estabilice y camine? Bueno, yo creo que primero, el problema argentino es muy serio, es muy grave porque está en la cabeza de los argentinos. Yo creo que Argentina necesita una lobotomía como país. Pero si me decís el punto de vista técnico, de la técnica económica, yo creo que Argentina necesita un congelamiento del gasto público, necesita un dólar más caro, sin duda, necesita una mayor apertura a la economía. Y yo te diría, ahí están los tres pilares, y apuntar a la educación en serio. Argentina es un país donde queda destruido la educación en el último medio siglo. La gente piensa con la panza, no piensa más con la cabeza. Es decir, hacer énfasis en la educación en general. Cuestión de largo plazo, te diría, en el corto te diría congelamiento de salarios y gasto público, devaluar más y yo diría dejar de prohibir exportaciones y prohibir importaciones, dejar de eliminar esta cosa estalinista que se está empezando a armar a partir del 2008. Una cosa estalinista de prohibir el comercio, para despedir va a tener que pedir autorización, para suspender va a tener que pedir permiso, para vender afuera tener que pedir permiso, para importar también. Yo creo que esto hay que eliminarlo en el corto plazo. Entonces ahí es como que habría un herramental de corto y un herramental de largo. El de corto es congelamiento del gasto público, de salario, bombardear, dinamitar este estado estalinista que están armando los Kirchner, devaluar un poco más. Y en el largo, sin duda, hay que apostar la educación, porque es la manera en la cual Argentina va a empezar a pensar con la cabeza y dejar de pensar con la panza o con los pies. Bueno, Fernando, para tener en cuenta, para analizar, obviamente usted puede sacar sus propias conclusiones y tomar de esta opinión, de esta visión, mejor dicho, lo que concuerde quizás con su pensamiento, o incluso ir comparándolo con distintas posiciones a través de todos los economistas que vamos consultando programa a programa. Y en relación a lo que señalaba Espert respecto a la crisis internacional, tengamos en cuenta que obviamente mucho se está hablando ahora respecto a lo que pueda llegar a suceder en Europa. Y tengamos en cuenta, en la semana charlábamos en la radio, Fernando, respecto a esta situación, que hay muchos que me parece que se están aprovechando de esta crisis desatada en Norteamérica como para pasarle un poco la pelota a los norteamericanos, echándole la culpa a ellos, no hacerse cargo, quizás no pagar indudablemente los costos políticos, ¿no?, de malas administraciones, malas decisiones tomadas, siendo que, tengamos en cuenta, mucho antes de que esta crisis empezara a ser titular en la tapa de los diarios internacionales, ya se estaba hablando de un 2009 en verdad bastante complicado para fundamentalmente algunos países de Europa. Sí, además incluso, Beto, teniendo en cuenta que las regulaciones de los países europeos me parece que no funcionaron bien, al igual que en Estados Unidos no funcionaron bien. Lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa quizás a los Estados Unidos solamente, ¿no? Sí. Datos de esta semana, Fernando. Datos de esta semana, bueno, vamos a tener datos de actividad económica, como por ejemplo venta en shoppings, también vamos a tener datos ya ratificados de la producción industrial del mes de octubre, y también un dato importante que se conoció el viernes, el dato de la actividad económica, sí, en el mes de septiembre, que creció la actividad económica 6,8% contra septiembre del año pasado, pero en septiembre, con respecto a agosto de este año, bajó 0,2%. Estas son las cifras que, por lo menos las últimas cifras que se conocen de la actividad económica, ¿no? Sí, por lo menos esto nos marca que no ha habido un parate, como hasta incluso muchos vaticinan, que por lo menos hasta ahora, si bien a lo mejor hay un leve declive, se mantiene la actividad en parámetros todavía razonables en comparación con mismos meses del año pasado, incluso con la propia actividad de este año. Así es, la actividad por ahora se mantiene. Lógicamente me parece, Beto, que en el último trimestre vamos a tener una actividad quizás ya con más efectos de la recesión en la economía mundial, ¿no? Y lo que obviamente también tanto preocupa a muchos, que es lo que puede llegar a suceder con el dólar. Recordemos, días atrás hubo picos, subidas, bajadas. Bueno, tengamos en cuenta, por lo menos a lo largo de esta semana cerró de manera estable y se perfila también una semana en la cual en cuanto a su valor sí, se va a mantener, se va a seguir manteniendo estable. Tengamos en cuenta, como también señalábamos programas pasados, ha sido efectiva, más allá de muy criticada, la intervención de Moreno y el control también por parte de la AFIP
fundamentalmente aquellas cuevas, como Sí. uno De los arbolitos, de las cuevas. Tengan en Es cuenta verdad. que del paisaje porteño los arbolitos han desaparecido, ¿no? Sí, además me parece que hay una decisión concreta, ¿no, Sí. Beto, del Banco Central de mantener el dólar en estos niveles. Incluso en la última semana pasada, se liberó liquidez como para también bajar las tasas de interés. Lo que dicen los bancos es, cuidado, tampoco podemos bajar mucho la tasa de interés porque si no la gente se va a cancelar los plazos fijos. Sí. Es una tendencia que ya se viene marcando, pero quizás se puede incrementar. Si baja mucho la tasa de interés, cancelan los plazos fijos, se van a dólar. Y se compran dólares y muchas veces el dólar sale del circuito financiero, ¿no? Casi siempre. Otra cuestión a tener en cuenta, y esto a lo mejor es una inquietud, que son esos pensamientos, esas preguntas que uno se hace y que tómenlo como que a lo mejor lo estoy haciendo en voz alta. ¿Qué es lo que sucede con los precios de determinados artículos? Fundamentalmente, por ejemplo, tengamos en cuenta el precio del barril del petróleo. Sí, ¿Y por qué hago foco sobre ese precio? ¿Cuántas veces nos han venido diciendo que los aumentos dados tiempo atrás en los combustibles se originaban a partir del precio internacional del petróleo? sí. Y nos ponían, ¿cómo puede ser que con el crudo a este precio nosotros no podemos seguir manteniendo una nafta de este valor? ¿Y qué pasa? Ahora cayó casi en $100 el valor del barril. Y acá los combustibles, mientras que hoy charlábamos en Brasil o en Uruguay, han bajado los precios, aquí se siguen manteniendo exactamente iguales. Sí, así es, ese es en concreto algo que estamos viendo y también está muy callado el presidente de Venezuela, ¿no? Hugo Chávez, Sí. me parece que está teniendo algunos problemas. Bastante preocupaciones Sí, al sí. respecto. Bueno, gente, nos despedimos, nos quedamos sin tiempo. Buena semana, Fernando. Chao, buena semana. Buena semana para todos. Recuerden, nos encontramos como todos los lunes, 6:30 de la mañana, aquí en Informe Reservado de Economía.